En nuestra cena de aniversario número 10, el padre de mi esposo, de repente, se puso de pie y me acusó de robar su Rolex de $20,000. «Revisa su bolso», exigió. Mi esposo, sin dudarlo, arrebató mi bolso y vació su contenido frente a todos nuestros invitados. Cuando no se encontró nada, se burló. Probablemente ya lo escondió. Fue entonces cuando noté a su amante sonriendo con satisfacción junto a la mesa de postres. «Revisa su bolso». La acusación resonó en el comedor privado, congelando a todos los invitados a mitad de conversación. La cara de mi suegro se había tornado de un tono carmesí alarmante mientras me señalaba con el dedo. «Robo mi Rolex. $20,000. Estaba justo aquí en mi muñeca hace no más de 30 minutos». Me quedé paralizada, con la copa de champán temblando en mi mano mientras 50 pares de ojos giraban en mi dirección. La sala, que momentos antes había vibrado con felicitaciones de aniversario, ahora latía con un silencio incómodo. Antes de que pudiera siquiera articular una defensa, Isaac estaba a mi lado, con una expresión ilegible. «Papá, ¿estás seguro?», preguntó, pero no había ni rastro de duda en su voz. Entonces, sin previo aviso, Isaac arrebató mi bolso de diseñador de la mesa junto a mí. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, lo suficiente para que yo viera que no había vacilación, ni fe, ni una década de confianza entre nosotros. Con un movimiento rápido que parecía practicado, vació el contenido sobre el prístino mantel blanco. Lápiz labial, llaves de casa, teléfono, billetera, pañuelos, mi vida privada esparcida como confeti ante nuestros amigos y familiares más cercanos. Nada que se pareciera a un reloj apareció entre mis pertenencias. «Probablemente ya lo escondió», se burló Isaac, su voz llegando a cada rincón de la sala atónita. Fue entonces cuando la noté de pie junto a la mesa de postres, con una copa de champán en la mano y los labios curvados en una sonrisa de satisfacción que confirmaba todo lo que había sospechado durante meses. 2 semanas antes, había sido una esposa planeando la celebración de aniversario perfecta. El restaurante Rosewood requería una reserva con 6 meses de anticipación, pero quería que todo fuera impecable para nuestro hito. Había seleccionado un menú de 5 tiempos con los platos favoritos de Isaac, el risotto de trufa del que se había enamorado en nuestra luna de miel en Italia, las vieiras selladas que le recordaban nuestro primer día de San Valentín. Cada detalle había sido considerado, desde el cuarteto de jazz que tocaba la canción de nuestra boda hasta la línea de tiempo fotográfica personalizada de nuestra década juntos exhibida en la entrada. Había pasado 3 horas en el salón de belleza peinándome con ondas sueltas, el estilo que Isaac siempre había elogiado. Mi vestido azul medianoche, comprado especialmente para esta ocasión, había costado más de lo que jamás había gastado en ropa, pero lo justifiqué como una inversión en nuestro matrimonio, en el momento, en nosotros. La lista de invitados había sido cuidadosamente seleccionada. 30 de nuestros amigos más cercanos, los colegas de Isaac del estudio de arquitectura, mis compañeros maestros de la escuela primaria Bestrich y familiares directos, personas que habían presenciado el desarrollo de nuestra historia de amor, que nos habían apoyado durante las primeras dificultades financieras, el aborto espontáneo de hace 3 años, la reconstrucción de nuestra relación después. El padre de Isaac, Richard, siempre había sido una presencia dominante en nuestro matrimonio. Un desarrollador inmobiliario hecho a sí mismo con la sutil calidez del concreto en enero. Nunca me había aprobado del todo. «Los maestros no entienden de negocios», le había dicho una vez a Isaac a mi alcance en una barbacoa familiar. «Viven en mundos de fantasía donde todos reciben una estrella dorada». Su aprobación significaba todo para Isaac, que se había unido al negocio de su padre a pesar de su pasión por la arquitectura residencial. Richard llegó 40 minutos tarde a nuestra cena de aniversario, haciendo una entrada con su traje hecho a medida, sus zapatos de cuero italianos resonando autoritariamente contra el piso de madera. Abrazó a Isaac con firmeza, dándole palmaditas en la espalda antes de girarse hacia mí con un beso al aire superficial que deliberadamente no alcanzó mi mejilla. Noté su llamativo Rolex de inmediato, siempre se aseguraba de que todos lo hicieran, girando la muñeca justo cuando tomaba su whisky. 10 años, había dicho, levantando su copa. Más de lo que yo le daba, lo admito. Varios invitados habían reído nerviosamente, confundiendo la indirecta con un brindis. La primera señal de advertencia de que algo andaba terriblemente mal. La primera señal de advertencia de que algo andaba terriblemente mal llegó cuando Isaac desapareció durante 20 minutos durante el aperitivo. «Solo estoy atendiendo una llamada del cliente de Portland», susurró, pero su colonia persistió después de que se escabulló. El proyecto de Portland se había completado hacía 2 meses.
La segunda señal de alerta apareció cuando noté a una mujer que no reconocía charlando con Richard. No estaba en mi lista de invitados meticulosamente preparada. Sin embargo, se movía por el espacio con la confianza de pertenecer. Alta, con elegante cabello castaño rojizo y un vestido que sugería una cuidadosa selección en lugar de una compra de pánico para una ocasión especial. Cruzó miradas con Isaac al otro lado de la sala de una manera que me hizo apretar el estómago. ¿Quién invitó a Amanda?, le pregunté a mi cuñada, Bethany, tratando de mantener la voz informal. Oh, es la nueva directora de marketing de la empresa, respondió Bethany, apartando la mirada demasiado rápido. Probablemente Richard la trajo como su acompañante. Para cuando llegamos al plato principal, Isaac apenas me había dirigido 3 frases. Circulaba entre nuestros invitados, encantador y atento con todos menos con su esposa. Cuando llegó el momento de los discursos, sus palabras sonaron ensayadas, huecas, una actuación pública de afecto en lugar de su expresión genuina. Luego llegó el postre. Richard se había excusado para ir al baño. A su regreso, su grito acusatorio había destrozado cualquier pretensión de celebración. Ahora, con mis pertenencias personales esparcidas sobre la mesa y sin reloj a la vista, debería haber sentido alivio. En cambio, sentí el peso de cada mirada crítica, cada duda susurrada. Nunca tomé tu reloj, Richard, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la presión aplastante en mi pecho. ¿Quién más lo habría hecho?, exigió. Siempre has tenido envidia de lo que tiene esta familia. El salario de una maestra no puede comprar Rolexes. Isaac no me defendió. El hombre que había prometido estar a mi lado en las buenas y en las malas permaneció en silencio mientras su padre cuestionaba mi carácter, mi integridad, mi valía. Peor aún, se unió al saqueo de mi bolso sin pensarlo 2 veces, humillándome ante todos los que conocíamos. En ese momento cristalino de traición, comprendí que nuestro matrimonio había sido una elaborada actuación, una a la que solo yo había desconocido el guión. La celebración del aniversario, como nuestros votos, había sido sin sentido. La verdad se alzaba burlonamente ante mí en la forma de Amanda, cuya sonrisa me decía que sabía exactamente dónde había ido a parar el reloj de Richard. Revisen las grabaciones de seguridad, dije en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero nadie se movió mientras yo permanecía de pie en medio de los restos de mis pertenencias personales. El tiempo pareció estirarse y contraerse. Mi mente no estaba en la humillación del presente, sino que vagaba por los ecos del pasado, a cuando conocí a Isaac Morgan, mucho antes de que se convirtiera en el hombre que podía vaciar mi bolso sin pensarlo 2 veces. 12 años atrás, estaba enseñando 3er grado en la escuela primaria Bestridge cuando una tubería explotó en el techo, inundando 3 aulas, incluyendo la mía. El distrito escolar contrató a Morgan Construction para que se encargara de las reparaciones. Isaac llegó con planos debajo del brazo y una sonrisa que le llegaba a los ojos. Dedicó tiempo extra a diseñar estanterías empotradas para el rincón de lectura de mi aula. Algo que los niños recordarán, había dicho. Me invitó a salir durante una conversación sobre literatura infantil. Había mencionado cuánto les encantaba La telaraña de Carlota a mis alumnos, y él confesó que nunca la había leído. La semana siguiente, apareció con una copia desgastada, con notas adhesivas marcando sus partes favoritas. Nunca entendí por qué la escuela hacía que leer se sintiera como un trabajo cuando podía sentirse así, había dicho. Me enamoré de su curiosidad, de su entusiasmo por ver el mundo con nuevos ojos. Nuestros primeros años brillaron con la calidez de una conexión genuina. Isaac dejaba notas adhesivas en mi bolsa del almuerzo con citas de los libros que estaba leyendo. Pasábamos los domingos en los mercados de agricultores, planeando comidas que cocinaríamos juntos. Escuchaba, realmente escuchaba, cuando hablaba de los avances o las dificultades de mis alumnos. El negocio de la construcción era el sueño de su padre, pero la pasión de Isaac surgió cuando dibujaba diseños residenciales en servilletas durante nuestras cenas. Algún día, susurraba, te construiré una casa con un aula solo para ti, ventanas que den al este para la luz de la mañana, estanterías para todos tus libros y un jardín donde puedas enseñar al aire libre en primavera. Nuestra boda fue íntima, 60 invitados en el patio trasero de su primo. El único comentario de Richard fue que podríamos haber tenido un lugar apropiado si hubiéramos aceptado su oferta de pagar. Isaac había insistido en cubrir los gastos nosotros mismos. Esta es nuestra vida, no su inversión, había dicho con una convicción que admiré. El cambio se produjo tan gradualmente que apenas lo noté. A los 3 años, Isaac se unió al equipo ejecutivo de su padre. Las notas adhesivas se volvieron menos frecuentes.
reemplazadas por noches largas en la oficina. Nuestras tradiciones dominicales se desvanecieron a medida que las reuniones con clientes llenaban cada vez más los fines de semana. Sus bocetos de casas de ensueño acumulaban polvo. Es temporal, me aseguraba. Papá me está preparando para que me haga cargo. Un día, entonces podremos hacer las cosas de manera diferente. Para el quinto año, el armario de Isaac contenía trajes en lugar de jeans. Su vocabulario se llenó de términos como apalancamiento e inversión de capital. Dejó de preguntar por mis alumnos cuando compartía historias del aula. Sus respuestas se volvieron superficiales. Eso es genial, cariño, sin apartar la atención de su teléfono. El aborto espontáneo durante nuestro séptimo año creó un abismo entre nosotros. Después de 3 días en casa, Isaac regresó al trabajo mientras yo permanecía vacía, a la deriva en el dolor. La vida tiene que continuar, había dicho, como si perder a nuestro hijo fuera simplemente un desafortunado conflicto de programación. Esa noche, lo escuché por teléfono, riéndose de algo que no pude oír. Me di cuenta entonces de que el hombre con el que me había casado estaba desapareciendo, molécula por molécula, reemplazado por alguien con su rostro pero no con su corazón. En retrospectiva, la primera pista tangible de su infidelidad llegó en septiembre pasado. Isaac siempre había sido metódico con su ropa, trajes oscuros en la pila de la tintorería, ropa de gimnasio en el cesto. Pero un martes por la noche, encontré su camisa de vestir arrugada en la basura del baño, el cuello manchado con lápiz labial 2 tonos más intensos que cualquier cosa que yo tuviera. Debe haberme rozado con alguien en la conferencia, explicó sin mirarme a los ojos. Luego vinieron los cambios de contraseña en su teléfono y computadora portátil, las llamadas en voz baja que terminaban abruptamente cuando entraba en una habitación, las visitas de fin de semana inexplicables de las que regresaba oliendo a un perfume desconocido. Un extracto de tarjeta de crédito entregado en nuestra casa en lugar de su oficina reveló cargos por cenas en restaurantes que nunca habíamos visitado juntos, siempre para 2, siempre los martes por la noche. Podría haberlo confrontado. La vieja Hila habría exigido respuestas, habría luchado por nuestro matrimonio con la misma determinación que mostraba cuando abogaba por un estudiante con dificultades. Pero esta nueva Leila, moldeada por años de desaires sutiles y borrados graduales, eligió un camino diferente. Saber todo antes de mostrar algo, solía decir mi abuela. Así que observé y esperé, notando cada inconsistencia, cada mentira, cada momento en que sus acciones contradecían sus palabras. Me convertí en una investigadora de mi propia vida, documentando la evidencia de su desmoronamiento. En febrero, Isaac anunció renovaciones para su oficina en casa, un espacio para concentrarse sin distracciones. Contrató a contratistas que nunca había conocido e insistió en que respetara su privacidad manteniéndome fuera de la habitación durante y después de la construcción. El trabajo tardó 3 semanas, durante las cuales extraños pisotearon nuestra casa mientras Isaac estaba convenientemente ausente. Después de la renovación, el estudio de Isaac permaneció cerrado con llave perpetuamente. Afirmó que contenía información confidencial de clientes, pero la instalación del teclado numérico parecía excesiva para los planos de construcción residencial. Una tarde, mientras asistía a una reunión de planificación urbana, noté una pequeña caja de entrega en nuestro contenedor de reciclaje, un embalaje vacío de un sistema de seguridad de alta gama. La curiosidad me llevó a nuestras cuentas de compras en línea, nada allí. Pero cuando inicié sesión en su cuenta de gastos comerciales, utilizando la contraseña que no había cambiado desde nuestro matrimonio, el nombre de su perro de la infancia, encontré la compra, un completo sistema de vigilancia con múltiples cámaras instaladas durante la renovación. La descripción de la factura decía: instalación de seguridad para la oficina en casa, protección. 4 cámaras de esquina con almacenamiento en la nube y acceso remoto. 4 cámaras en una habitación parecían excesivas. La pregunta no era si Isaac estaba ocultando algo, sino que de quién estaba monitoreando. ¿La casa cuando estaba fuera? ¿O era esta otra capa de secreto en nuestras vidas cada vez más compartimentadas? Encontré la respuesta 3 semanas después. Mientras Isaac se duchaba, usé su tableta para consultar los horarios de las películas. Una notificación brilló en la pantalla. Movimiento detectado en el estudio. Sin pensarlo, la toqué. La aplicación solicitó un PIN, que adiviné correctamente en mi segundo intento, la fecha en que Richard lo había hecho socio. La pantalla mostraba 4 ángulos diferentes del estudio de Isaac con una definición cristalina. En ese momento, me di cuenta de que las cámaras no eran para mantener a la gente fuera, eran para preservar lo que sucedía dentro.
Y fue entonces cuando comencé a planear cómo podría acceder a las grabaciones, sin imaginar que algún día se convertirían en mi salvación en nuestra cena de aniversario. Acceder a las grabaciones de seguridad requería una planificación cuidadosa. El horario predecible de Isaac se convirtió en mi mayor ventaja. Cenas con clientes los martes, golf con su padre los jueves, sesiones de gimnasio los sábados por la mañana seguidas de visitas a obras que misteriosamente duraban hasta la noche. Creé un calendario para rastrear sus movimientos, identificando patrones que me darían tiempo ininterrumpido con el sistema de seguridad de su estudio. Las mañanas de los jueves resultaron ideales. Isaac salía a las 7 para desayunar con Richard antes de su hora de té fija en el Willow Creek Country Club. No regresarían hasta después de las 2, lo que me daba horas a solas con la puerta del estudio y su teclado numérico electrónico. La cerradura en sí presentaba el primer desafío. Después de 3 intentos fallidos, el sistema enviaría una notificación al teléfono de Isaac. No podía arriesgarme a adivinar mal. Pasé semanas observando qué teclas mostraban manchas de huellas dactilares, notando cómo colocaba la mano al entrar. Una mañana, derramé café deliberadamente cerca de su maletín, y mientras lo ayudaba a limpiarlo, observé por el rabillo del ojo mientras ingresaba el código. 3-69-7, nuestra fecha de boda seguida de su número de la suerte. La ironía no se me escapó. Con el código asegurado, esperé el jueves perfecto. Llegó en marzo, cuando Isaac mencionó que su juego de golf con Richard sería seguido de bebidas con posibles inversores. Tendría al menos 8 horas. Una vez que su auto desapareció por nuestra calle arbolada, me di 30 minutos adicionales en caso de que olvidara algo. Luego, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, me acerqué a su estudio. El teclado numérico parpadeó en verde en mi primer intento. La puerta se abrió para revelar una habitación que apenas reconocí. Se habían ido las cálidas estanterías de madera que alguna vez albergaron novelas que discutimos durante el café del domingo. En cambio, el vidrio y el cromo dominaban el espacio, una declaración de masculinidad moderna que no se parecía en nada al hombre con el que me había casado. Ubiqué el panel de control del sistema de seguridad escondido detrás de un cajón falso en su escritorio. La interfaz pedía el mismo PIN que se usaba en su tableta. Mis manos temblaron ligeramente al ingresarlo, medio esperando que sonaran las alarmas. En cambio, la pantalla se iluminó con carpetas de archivos organizadas por fecha. Trabajando hacia atrás, abrí la carpeta del martes más reciente y seleccioné aleatoriamente una marca de tiempo de la tarde. Se cargó el vídeo, mostrando el estudio vacío de Isaac. Avancé rápido hasta que un movimiento me llamó la atención. Isaac entró, seguido de una mujer, la misma mujer de cabello castaño rojizo que más tarde estaría junto a la mesa de postres de nuestro aniversario. Se reían de algo que no pude oír. El sistema grababa vídeo pero no audio. Se sentó casualmente en su escritorio como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Él se paró entre sus rodillas, con las manos descansando sobre sus muslos con una familiaridad relajada. Observé, con el estómago revuelto, cómo se besaban con la comodidad de los amantes establecidos, no con la pasión urgente de un nuevo romance. Luego llegó el momento que destrozó cualquier ilusión que me quedara sobre nuestro matrimonio. Isaac caminó hacia la caja fuerte de pared escondida detrás de una pintura abstracta, una caja fuerte que no sabía que existía en una casa que creía que compartíamos. De ella sacó una pequeña caja roja. En el interior brillaba un brazalete de diamantes que captó la luz mientras él lo abrochaba alrededor de su muñeca. La intimidad del gesto, la forma en que sus dedos se demoraron en su piel, la facilidad practicada del cierre me lo dijo todo. Este no era un primer regalo. Este no era un comienzo. Cerré el vídeo, incapaz de ver más. Con precisión mecánica, comencé a revisar otros martes por la noche, confirmando un patrón que se remontaba a meses. Algunas noches no aparecían, lo que sugería que habían encontrado lugares de encuentro alternativos. Otras noches trabajaban hasta tarde en su escritorio, con las cabezas juntas sobre los planos, colegas para cualquier observador excepto para alguien que reconociera los toques innecesarios, las miradas persistentes. El desafío técnico de preservar esta evidencia sin dejar huellas digitales requería investigación. No podía simplemente enviarme los archivos por correo electrónico. El sistema lo registraría. En su lugar, compré un disco duro externo de alta capacidad usando efectivo en una tienda de electrónica a 30 millas de nuestro vecindario. Descargué semanas de grabaciones, centrándome en momentos clave que probaban la duración y la naturaleza de la relación. La parte más difícil no fue encontrar la evidencia, fue vivir con ella. Cada mañana besaba a Isaac para despedirme, sabiendo que lo había visto besarla de la misma manera.
Le preguntaba sobre su día, sabiendo qué partes fabricaría. La actuación me agotaba, pero me negué a romper el personaje hasta que tuviera todas las piezas. «Estás callada últimamente», comentó Isaac una noche mientras preparábamos la cena. «¿Todo bien en la escuela?» «Solo estoy concentrada en las evaluaciones de fin de año», respondí, cortando verduras con movimientos precisos, preguntándome si se daba cuenta de cómo me temblaban las manos. «Ya sabes cómo es». Asintió sin levantar la vista de su teléfono. «No te estreses demasiado. Es solo la escuela primaria». Otro desaire a mi pasión, mi profesión. Una vez me habría dolido. Ahora era simplemente otro ladrillo en el muro que estaba construyendo entre nosotros, un muro que él aún no se daba cuenta de que existía. Las semanas previas a nuestro aniversario requirieron una vigilancia especial. Mantuve una fachada tranquila mientras reunía la evidencia que necesitaba. La pieza final llegó inesperadamente una semana antes de nuestra celebración. El padre de Isaac nos visitó un martes por la tarde, algo inusual, ya que sus reuniones normalmente se llevaban a cabo en la oficina de Richard o en el club de campo. Llegué a casa temprano de un día de desarrollo profesional, entrando en silencio por la puerta lateral. Voces del estudio de Isaac se escuchaban por el pasillo. Reconocí el tono autoritario de Richard, seguido del tono conciliador de Isaac. Curiosa, permanecí quieta, escuchando. 10 años son suficientes, decía Richard. Esta farsa ha cumplido su propósito. Morgan Construcción tiene los contratos del distrito escolar gracias a tu matrimonio con una maestra. Ya no necesitamos sus conexiones. Lo sé, papá. Todo está arreglado. Amanda ya está buscando condominios para nosotros, y la cena de aniversario, el final público perfecto. Amanda estará allí. Traerás el Rolex y descubrirás accidentalmente que falta durante el postre, terminó Richard. Revisarás su bolso, no encontrarás nada, pero la semilla se plantará. Todos cuestionarán su integridad. Para la próxima semana, estará fuera de nuestras vidas, y la narrativa será clara. Nunca fue lo suficientemente buena para el nombre Morgan. Me retiré en silencio, con todo el cuerpo entumecido. Su plan eliminó cualquier duda persistente sobre lo que tenía que hacer. La cena de aniversario no sería su escenario, sería el mío. El desafío final involucró el sistema de proyección del restaurante. 3 días antes de nuestra celebración, visité el Rosewood con el pretexto de confirmar los arreglos florales. Mientras el gerente revisaba las opciones de centros de mesa, mencioné casualmente un montaje de vídeo de nuestra década juntos. Tenemos todo configurado para presentaciones multimedia, me aseguró. Conexión HDMI, pantalla de proyección, sistema de sonido completo. Solo traiga su dispositivo y nuestro personal puede ayudarlo a conectarlo. Asentí, agregando mentalmente un elemento más a mi lista de preparación. Llegaría temprano, revisaría el equipo y me aseguraría de que todo funcionara a la perfección. Por una vez, la tendencia de Isaac a llegar a la moda tarde funcionaría a mi favor. La noche anterior a nuestro aniversario, empaqué 2 bolsos, el bolso azul que Isaac esperaba y un bolso más grande que contenía mi evidencia. Guardé el vídeo más condenatorio en varios dispositivos y ensayé mi tiempo. Pasara lo que pasara, no me iría de esa cena sin que se supiera la verdad. La cena de aniversario se desarrolló exactamente como lo había predicho. Llegué 45 minutos antes, con mi bolso más grande que contenía tanto el disco duro externo como una unidad flash USB con un solo archivo de vídeo cuidadosamente seleccionado. El gerente del restaurante me ayudó a probar el sistema de proyección y dejé la unidad flash conectada discretamente, lista para su momento. «Todo es perfecto, señora Morgan», me aseguró. «Simplemente presione este botón en el control remoto cuando esté lista para comenzar su presentación». Deslicé el control remoto en mi bolso azul medianoche, el que Isaac luego vaciaría sobre la mesa, y esperé en silencio compuesto a que llegaran los invitados. Cada abrazo de felicitación se sintió como un abrazo con un fantasma, cada feliz aniversario como un elogio por algo ya muerto. Ahora, de pie en medio de los restos de mis pertenencias personales esparcidas sobre el mantel blanco, me sentí extrañamente tranquila. Los últimos 10 años habían estado conduciendo a este momento, no a la humillación que habían planeado, sino a la revelación que había preparado. Probablemente ya lo escondió, se burló Isaac, su voz resonando por la sala atónita. Mi lápiz labial había rodado hacia Richard, deteniéndose contra su vaso de whisky. Las llaves de mi casa estaban enredadas con pañuelos. Mi billetera estaba abierta, revelando fotos familiares que Isaac no había mirado en años. El control remoto estaba parcialmente oculto debajo de mi teléfono. Levanté la mirada para encontrarme con la mirada de Amanda al otro lado de la sala.
Estaba de pie junto a la mesa de postres, con la copa de champán en los labios, la satisfacción en sus rasgos. Llevaba un vestido esmeralda que resaltaba su cabello castaño rojizo, y alrededor de su muñeca, visible incluso desde la distancia, brillaba un brazalete de diamantes que reconocí de las grabaciones de seguridad. Pero también noté algo más. En su dedo anular vacío había una fina hendidura donde normalmente estaría una alianza. Se la había quitado para la ocasión, pero no el tiempo suficiente para que la marca se desvaneciera. Esto no era solo una aventura, era una vida paralela. Nunca tomé tu reloj, Richard, repetí, mi voz firme a pesar del dolor que se extendía por mi pecho. Siempre has tenido envidia de lo que tiene esta familia, replicó. Siempre queriendo más de lo que una maestra merece. Mi cuñada, Bethany, me lanzó una mirada comprensiva antes de bajar los ojos. Mi mejor amiga, Elena, se levantó a medias de su asiento, con la clara intención de defenderme, pero la miré a los ojos y negué levemente con la cabeza. Este era mi momento, y lo manejaría a mi manera. Un Rolex es bastante distintivo, dije, extendiendo la mano lentamente hacia mi teléfono y el control remoto debajo. Tal vez deberíamos comprobar si alguien vio a dónde fue. Deja de perder el tiempo, espetó Isaac. Todos aquí saben lo que pasó. Miré alrededor de la sala a todos. Amigos que habían asistido a nuestra boda, colegas que habían apoyado nuestras carreras, familiares que habían presenciado nuestros votos. ¿Creían que era capaz de robar? Sus expresiones incómodas sugerían que no estaban seguros de qué pensar. Estoy totalmente de acuerdo, dije, enderezando los hombros. Todos deberían saber exactamente lo que pasó. Con movimientos deliberados, cogí el control remoto y caminé hacia el frente de la sala, donde colgaba la pantalla de proyección. Los ojos de Isaac se entrecerraron mientras me observaba, la confusión reemplazando su anterior certeza. ¿Qué estás haciendo?, exigió. Proporcionando pruebas, respondí, presionando el botón. Las luces se atenuaron automáticamente mientras el proyector zumbaba para encenderse. La pantalla se llenó con el interior familiar del estudio de Isaac, el escritorio de vidrio, las estanterías de cromo, la pintura abstracta que ocultaba su caja fuerte secreta. La marca de tiempo en la esquina decía 1:42 de la tarde, 28 de marzo, el martes pasado, hace solo 3 días. Un murmullo colectivo recorrió a los invitados cuando Isaac apareció en la pantalla, aflojándose la corbata al entrar en la habitación. Miró su reloj, el Rolex de Richard brillando en su muñeca, antes de hacer una llamada telefónica. Está en la reunión, le dijo a alguien fuera de la pantalla. «Puis venir». La sala se quedó en silencio sepulcral cuando Amanda entró en escena minutos después. Se abrazaron con la familiaridad de los amantes de toda la vida. Isaac la condujo al sofá, donde se sentaron a discutir algo con gestos animados. Luego Isaac se puso de pie, quitándose el Rolex de Richard de la muñeca. «Papá ya nunca usa esto de todos modos», dijo, las palabras claramente visibles en sus labios a pesar de la falta de audio. «Culpará a Ila si se da cuenta de que ha desaparecido, todos ganan». Amanda se rió, aceptando el reloj de él y metiéndolo en su bolso, el mismo bolso pequeño que ahora tenía junto a la mesa de postres. La grabación continuó, mostrando a Isaac abriendo la caja fuerte oculta y sacando una pequeña caja de joyería. Dentro había un anillo, no un brazalete esta vez, que colocó en el dedo de Amanda. Ella lo admiró brevemente antes de quitárselo y guardarlo. «Solo hasta la próxima semana», articuló claramente después del aniversario. Pulsé pausa, congelando la imagen de ellos abrazándose en la pantalla. La marca de tiempo mostraba que la grabación se había realizado a las 2:17 de la tarde del martes, la hora exacta en que Richard afirmó haber visto su reloj por última vez. El silencio en la sala era absoluto. 50 pares de ojos giraron de la pantalla a Amanda, cuya sonrisa había desaparecido, luego a Isaac, cuyo rostro había perdido todo el color, y finalmente a Richard, que parecía atónito. «Revisen su bolso», sugerí en voz baja, haciendo eco de la anterior demanda de Richard. Durante varios latidos, nadie se movió. Entonces Elena se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, y caminó decididamente hacia Amanda. La expresión de mi amiga era atronadora cuando alcanzó el bolso. «No te atrevas», siseó Amanda, apretándolo contra su pecho. «O lo abres tú, o lo abro yo», declaró Elena rotundamente. «Todos aquí merecen saber la verdad». Los ojos de Amanda se dirigieron a Isaac, suplicando en silencio su intervención, pero él permaneció congelado en su lugar, sin palabras, tal vez por primera vez en su vida. Richard se había hundido en su silla, con el rostro ceniciento. Después de un momento de tenso enfrentamiento,
Amanda abrió a regañadientes su bolso. Elena metió la mano y sacó el reluciente Rolex, sosteniéndolo en alto para que todos lo vieran. El reloj captó la luz, su esfera incrustada de diamantes brillando acusadoramente. «Creo que esto le pertenece, señor Morgan», dijo Elena, llevando el reloj a Richard y colocándolo sobre la mesa frente a él. Mis dedos temblaron ligeramente cuando pulsé otro botón del control remoto, avanzando al siguiente clip. Isaac y Amanda de nuevo, pero esta vez discutiendo sus planes para después de la cena de aniversario. Su conversación cinematográfica silenciosa se desarrolló para que todos la presenciaran, sus labios formando palabras que ahora eran inconfundibles. Acuerdo de divorcio, reputación, conexiones con la junta escolar. Una mano tocó mi hombro suavemente. Bethany estaba a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho», susurró. Sospeché, pero nunca supe, no todo esto. Por el rabillo del ojo, vi a Richard levantarse tambaleándose de su asiento. Su rostro se había transformado de la sorpresa a la ira. Su atención no se fijó en mí, sino en su hijo. «¿Te llevaste mi reloj?», gruñó, avanzando hacia Isaac. «Ibas a Jarm, Creer». «Papá, puedo explicarlo», comenzó Isaac, retrocediendo ligeramente. «Uséis mi Rolex en tu plan. Mi reloj». Me di cuenta entonces de lo reveladora que era su reacción. No indignación por la traición de su hijo a sus votos matrimoniales, sino ira por el préstamo no autorizado de su lujoso reloj. Mientras se desarrollaba el drama familiar de los Morgan, noté que nuestros invitados comenzaban a recoger sus pertenencias. Algunos se acercaron a mí con torpes expresiones de simpatía, otros se escabulleron sin hacer contacto visual. La perfecta celebración de aniversario que había planeado se disolvía a mi alrededor, pero solo sentí alivio cuando el peso del engaño se levantó de mis hombros. Apagué el proyector y me volví para enfrentarme a lo que quedaba de nuestra cena de aniversario. El contenido esparcido de mi bolso, las comidas a medio comer, los postres derretidos y la fachada desmoronada de mi matrimonio. Recogí mis pertenencias esparcidas del mantel metódicamente, una por una, preservando la poca dignidad que quedaba en la situación. Lápiz labial, llaves, billetera, teléfono. Cada artículo que volvía a mi bolso representaba una parte de mí misma que estaba reclamando. La cena de aniversario se había transformado de celebración a escena del crimen, con la verdad como víctima resucitada. «Leila». La voz de Isaac se quebró cuando se acercó a mí, su padre todavía reprendiéndolo en el fondo. «Esto no es lo que parece». Le miré a los ojos, buscando algún remanente del hombre que una vez construyó estanterías para mis alumnos. Todo lo que encontré fue desesperación, no por el perdón, sino por el control de daños. «Es exactamente lo que parece», respondí en voz baja. «Es lo que ha sido durante mucho tiempo». Elena apareció a mi lado, con las llaves del coche ya en la mano. «Te llevo a casa», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «¿A casa? No a la tuya». Al otro lado de la sala, Amanda intentaba escabullirse sin ser vista. La voz atronadora de Richard la detuvo en la puerta. «El reloj y el anillo», exigió, con la mano extendida. «Las reliquias familiares no se van con las amantes». Sin embargo, el brazalete de diamantes permaneció en su muñeca, aparentemente no lo suficientemente valioso como para reclamarlo. Mi colega de tercer grado, Marissa, se acercó, con los ojos llenos de indignación. «La reunión de la junta escolar es el martes», susurró. «Considera tu trabajo seguro». Ni siquiera había pensado en cómo Isaac y Richard podrían usar sus conexiones para tomar represalias contra mi carrera, pero Marissa ya me cubría las espaldas. Mientras Elena me guiaba hacia la salida, Isaac hizo un último intento, agarrándome del brazo. «No puedes irte así. Tenemos que hablar de esto». «En realidad, sí puedo». Le quité la mano como lo haría con un alumno que se porta mal, con firmeza, pero sin dramatismo. Se suponía que la conversación debía ocurrir hace años. Esta noche era solo el punto final. El aire fresco de abril golpeó mi rostro cuando salimos, llevando el aroma de las flores de cerezo del patio del restaurante. Inhalé profundamente, sintiendo que el oxígeno llegaba a partes de mí que habían estado asfixiándose durante años. «¿Planeaste todo eso?», preguntó Elena mientras conducía por las tranquilas calles de nuestro barrio. «La proyección, el tiempo, todo». Tenía 3 versiones diferentes preparadas, dependiendo de cómo se desarrollara la noche, admití. Nunca esperé que Richard lo hiciera tan fácil con la acusación del reloj. Eso fue fortuito. La habitación de invitados de Elena se convirtió en mi santuario durante las siguientes 2 semanas, mientras Isaac llenaba mi teléfono con amenazas y súplicas alternas.
Me reuní con una abogada de divorcios especializada en casos que involucran engaño financiero. Barbara Winters tenía el cabello gris acero y ojos que no se perdían nada. Las grabaciones de seguridad son oro, dijo durante nuestra primera consulta. No solo para probar la infidelidad, que francamente los tribunales ven todos los días, sino para documentar la conspiración para dañar tu reputación y tu carrera. Eso es malicia, y los jueces notan la malicia. Los intentos desesperados de Isaac por salvar su imagen se intensificaron. Primero llegaron flores enviadas a la casa de Elena, arreglos que había mencionado que me gustaban hace años, lo que demostraba que una vez había escuchado. Luego llegó una carta escrita a mano que enumeraba recuerdos de nuestros primeros años, como si la nostalgia pudiera borrar la traición. Cuando esto falló, reclutó a amigos mutuos para que abogaran por su caso. Dice que fue solo un error, informó torpemente nuestro vecino Jim cuando me lo encontré en el supermercado. El error no fue la aventura, respondí, seleccionando un cartón de huevos. Fue pensar que no me daría cuenta, que no me importaría o que no respondería. 3 semanas después de la cena de aniversario, regresé a nuestra casa mientras Isaac estaba en el trabajo para recoger mis pertenencias personales. Bethany insistió en acompañarme. Cambió las cerraduras, me advirtió de antemano. Pero tengo una llave. La casa a la que entré se sentía como un museo de la vida de otra persona. Las fotos familiares todavía colgaban de las paredes, pero capturaban momentos que ahora cuestionaba. ¿Había sido sincero en alguno de ellos? ¿Había sido genuina esa sonrisa de vacaciones? ¿O había estado enviando mensajes de texto a Amanda cuando yo apartaba la mirada? En el dormitorio, empaqué ropa, joyas y libros. En la oficina de mi aula, recogí materiales de enseñanza y recuerdos de los alumnos. Dejé los álbumes de boda, los regalos de la familia de Isaac y cualquier cosa comprada con fondos conjuntos. El proceso de divorcio resolvería la propiedad, pero algunas desconexiones debían ocurrir de inmediato. Mientras empacaba la colcha de mi abuela, me sentí extrañamente tranquila. La ira vendría más tarde, en oleadas inesperadas, mientras conducía, mientras calificaba trabajos, mientras compraba comestibles, pero en ese momento solo sentí claridad. «Estás manejando esto con tanta gracia», dijo Bethany, ayudándome a llevar cajas al coche de Elena. «Sería un desastre», la corregí. «Esto no es gracia, es autoconservación». La noticia de la revelación del aniversario se extendió por toda nuestra comunidad. Los padres de mis alumnos me detenían en los pasillos para ofrecerme su apoyo. «Mi hija te adora», dijo una madre. «Estamos de tu lado». El director me aseguró que mi puesto estaba seguro, independientemente de la presión que la familia Morgan pudiera ejercer sobre la junta escolar. Richard intentó controlar los daños donando generosamente al fondo de construcción de la escuela, un esfuerzo transparente para mantener la influencia. El cheque fue aceptado, pero la oportunidad de nombrar algo que claramente esperaba no se materializó. 6 meses después de nuestro aniversario, el divorcio finalizó. Recibí un acuerdo justo, en parte debido a la hábil negociación de Barbara y en parte al deseo de Isaac de evitar más vergüenza pública. Las grabaciones de seguridad resultaron más valiosas que cualquier acuerdo prenupcial. Utilicé parte del acuerdo para dar un anticipo para una pequeña casa de estilo artesano a 3 barrios de distancia, lo suficientemente cerca como para mantener mi puesto de maestra, lo suficientemente lejos como para evitar encuentros casuales con el pasado. La casa necesitaba trabajo, lo que se convirtió en mi terapia nocturna. Pinté paredes, restauré pisos y planté un jardín que florecería en las próximas temporadas. Elena me ayudó a organizar una fiesta de inauguración de la casa que también sirvió como una recuperación de la amistad. Algunos amigos mutuos habían elegido bando después de divorcio, en su mayoría del lado de Isaac, atraídos por las conexiones sociales con la riqueza de su familia. Su ausencia creó espacio para lazos más profundos con los que quedaron, para nuevos comienzos. Marisa brindó, levantando su copa en mi soleado patio trasero. Por los nuevos comienzos, añadí, y por los finales que los hacen posibles. 1 año después de la cena de aniversario, recibí una visita inesperada. Bethany estaba en mi porche, moviéndose incómodamente. Isaac y Amanda rompieron, dijo. Quería que te dijera que ha cambiado. Está en terapia. La invité a pasar a tomar un café, apreciando su lealtad a su hermano a pesar de todo. Me alegro de que esté recibiendo ayuda, dije sinceramente, pero mi vida no está en pausa esperando su desarrollo de carácter. Esa vida se había expandido de maneras que no había anticipado. Había comenzado a impartir talleres de escritura creativa para adultos en el centro comunitario. Había adoptado un perro rescatado llamado Bronte,
que me acompañaba en rutas de senderismo que siempre había querido explorar pero para las que nunca tuve tiempo durante mi matrimonio. Me había vuelto a conectar con una amiga de la universidad cuya compañía de teatro necesitaba ayuda para diseñar escenarios, una salida creativa que me trajo una alegría inesperada. La mujer que había pasado una década adaptándose a las ambiciones de su esposo ahora tomaba decisiones basadas únicamente en sus propios intereses. La maestra que se había centrado en el crecimiento de los demás ahora nutría el suyo propio. La esposa que había ignorado las señales de advertencia ahora confiaba implícitamente en sus instintos. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Le confié a Elena en el aniversario de mi divorcio. ¿Agradecida? Repitió Elena con incredulidad. ¿Por lo que hizo? Aclaré. No por lo que hizo, sino por lo que me hizo hacer, prestar atención, reunir pruebas, defenderme. Podría haber pasado otra década en ese acto de desaparición a cámara lenta. En cambio, borré todas las copias personales de las grabaciones de seguridad. Habían expuesto la verdad, pero ahora solo existían en los registros legales. No por perdón, sino porque aferrarse a la evidencia de la traición significaba mantenerla viva en mis pensamientos diarios. El pasado había cumplido su propósito como maestro, no necesitaba permanecer como compañero. Esa noche, me senté en el columpio de mi porche, observando cómo las luciérnagas iluminaban el jardín que había plantado con mis propias manos. La luz que proyectaban era intermitente pero persistente, breves momentos de brillo en la oscuridad, continuando su exhibición sin importar si alguien la presenciaba o no. Me encontré sonriendo ante su silenciosa metáfora de la resiliencia.